Queridos suscriptores y seguidores, no puedo creer, recuperé el canal. Estoy muy contento, alegre de poder compartir esta noticia con cada uno de ustedes que me siguen desde hace más de 2 años en mi canal My Consulting Arc, y quiero transmitirles también a todos los que son creadores de contenidos qué no tienen que hacer para que no les pase lo que me pasó a mí por no estar atento y seguir las recomendaciones de seguridad informática para vuestra computadora, vuestras computadoras, vuestras redes sociales. Bienvenidos nuevamente y vamos con el video. Sinceramente, ahora sí, yendo a qué pautas puedo brindarte a vos como creador de contenido y a aquel que me sigue y que le interese todo este tema, qué tienen que hacer para recuperar un canal y tomar medidas de seguridad para que no les ocurra lo que me pasó a mí. Bueno, en primer lugar vamos a comentar lo que me ocurrió y luego las medidas sugeridas para que no les ocurra un hackeo de canal. Transcurría el día 16 de enero del 2020, un día jueves, y estaba un poco dormido, levantándome a la mañana, y me llega un correo electrónico al teléfono celular, y uno cuando está dormido no hace las cosas correctamente. ¿Qué ocurrió? El correo estaba muy bien armado, por supuesto. Fíjense que yo lo vi en algo bien pequeñito y decía en inglés, había un logo del banner de YouTube, el cual decía palabra más, palabra menos, haga clic en el botón de más abajo, que era un pequeño bannercito azul, dado que por los nuevos cambios de políticas en la comunidad de YouTube, si usted no hace clic más abajo, tendrá desmonetizado el canal. A lo cual yo le hice clic. Gran error, porque ese mismo día perdí la URL personalizada que tenía en mi canal de YouTube, ¿sí? Ante todo, muchísimas gracias a YouTube por todo el proceso que hizo de recuperación en 41 días, que fueron larguísimos para mí, ¿sí? Así que muchas gracias a toda el área de soporte de YouTube, así como también a quienes están interactuando a través de Twitter con @YouTubeTeam. Muchísimas gracias a todos. No los quiero nombrar porque son muchísimas las personas que han intervenido. Pero volviendo a lo sucedido, a lo que es mi raconto. Bueno, a partir de ese día jueves perdí mi URL personalizada, que era www.youtube.com/myconsultingart. Bueno, dije acá no pasó nada. Seguí trabajando normalmente como todos los días, respondiendo 10, 15, 20 comentarios. Estaba con un buen promedio de vistas. Y el día viernes 17 de enero cometí el pecado capital por no tener lo que les voy a comentar después. Seas creador de contenido que estés en cualquier parte del mundo, ya sea que hables en español o tengas otro idioma, seas anglosajón o cualquier idioma, para todos es igual. Después le voy a poner la traducción al idioma inglés para que quien lo quiera ver no le pase lo que a mí. ¿Qué pasó el día 17 de enero? 1:30 de la tarde. Aparece un banner muy bien diseñado en la página de youtube.com que decía algo muy bien expresado, tenía que actualizar, se habían actualizado otra vez las políticas y tenía que tocar ahí en un botoncito. A partir de que toqué ahí en ese botoncito, automáticamente me llegó un correo electrónico a mi cuenta de Gmail que está vinculada a mis canales de YouTube, y automáticamente el mensaje decía: ya no eres propietario de tu canal de YouTube My Consulting Arc. Automáticamente comencé y ya lanzo las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para que esto no ocurra. Automáticamente ingresé a mi cuenta de YouTube, de Google, asociada a YouTube, y automáticamente activé el ingreso de verificación en 2 pasos, que significa que vas a tener que agregar un número de teléfono celular para que al momento de ingresar no solamente vas a colocar la clave de acceso al canal de YouTube, sino que también se te va a pedir que te van a enviar un mensaje a tu teléfono celular que va a decir: estás queriendo acceder a tu canal de YouTube. Entonces, desde el teléfono celular verificado, que está en esta, vuelvo a repetir, acceso de verificación en 2 pasos, vas a hacer un clic con el dedo en el teléfono y vas a permitir el acceso a el canal de YouTube.
¿sí? Por otro lado, uno puede agregar un segundo teléfono alternativo también para tenerlo por seguridad, inclusive mayores medidas de seguridad, todas las que puedan, ¿sí? Es muy recomendado en los últimos días, dado que hay muchísimos canales de YouTube hackeados. Te hablo a vos como creador de contenido, como soy yo, que están sufriendo esto, que es algo muy grave, porque va en detrimento de lo que hacemos día a día, que nos cuesta muchísimo. Entonces, por favor, tengan en medida hasta las medidas de seguridad. Yo me tuve que comprar un muy buen antivirus para instalarlo en todas mis computadoras, el cual está corriendo y ahora estoy más tranquilo. Tuve que cambiar todas las claves principales de correos o lugares comunes de acceso desde el mundo de Internet, del mundo virtual. También tener presente lo que está recomendando YouTube y Google, que son la misma empresa. No abrir ningún correo electrónico cuyo sufijo de correo, estamos hablando de arroba, ¿sí? Arroba, siempre tiene que ser, para que sea confiable, arroba youtube.com, arroba google.com. Por ejemplo, con quien yo estuve interactuando durante más de 40 días y sigo interactuando es el creator-support arroba youtube.com. Con lo cual tengan muchísimo cuidado, parar el pie en el acelerador, poner el pie en el freno, como diríamos quien conduce un vehículo, y no abrir ningún correo electrónico que sea sospechoso. Tengan la paciencia adecuada para que no les pase lo que a mí, porque después realmente es increíble. Hay personas que le borran todo el contenido. Con el paso de los días yo seguía reclamando por mi tema puntualmente. Tuve la suerte de que, como yo ese día que me hackearon el canal el 17 de enero activé la verificación en 2 pasos, pude tener la suerte de que conservaba ser partner de YouTube y pude hacer un reclamo automáticamente con un chat automático, instantáneo, y por suerte alguien me respondió, me hizo responder un correo electrónico que me llegó, y a partir de allí se me creó un número de reclamo. Y ese número de reclamo fue avanzando y avanza hasta el día de hoy, porque si bien hoy he recuperado todos mis 99 videos, he recuperado todos los comentarios que me han hecho a mí, aún todavía no he podido recuperar y tengo que tener paciencia, así me lo ha manifestado YouTube, que ya pronto se va a recuperar todos los más de cerca de 10.000 comentarios que yo he respondido durante 2 años. ¿Sí? Todo eso va a aparecer en algún momento. Por favor, mis seguidores, suscriptores, ténganme paciencia, porque en algún momento van a aparecer todas las respuestas que yo elaboré hasta el día del hackeo. Hablo hasta el día 17 de enero a la 1:30 de la tarde. Todo eso en algún momento va a volver y ustedes van a poder ver las respuestas para muchas de las cuestiones educativas y de dudas que se suscitan y que ustedes pueden leer porque alguien ya lo preguntó y yo ya lo respondí. Por ende, ustedes pueden tener la respuesta y no hace falta que vuelvan a preguntarlo, porque ya está la respuesta para un problema puntual, ¿sí? Eso es muy importante, con lo cual tengan paciencia, que pronto va a estar todo. Con lo cual, resumiendo, no dejen de crear contenidos, no dejen de estar atento a todas las recomendaciones que da YouTube en cuanto a lo que son las políticas de la comunidad, como lo he explicado yo más de una vez, seas creador de contenido o estés por comenzar a crear contenido. Porque desde el momento que un hacker toma control de tu canal, ahí vuelvo al hilo de lo que estaba comentando antes, puede ser muy destructivo lo que ocurra con tu canal. En el caso mío, desde el 17 de enero vi como un espectador, ¿sí?, que estaba mirando qué ocurría con mi canal, y por suerte este hacker no me eliminó videos, pero pasó lo que podía pasar. El día 7 de febrero me subieron, no les miento, cerca de 34 videos con lengua de origen asiático, con novelas para el público de Corea, Tailandia, países de Asia, ¿sí? Y obviamente yo cuando vi eso estaba en la cama descansando, estaba viendo mi canal porque lo podía seguir viendo como un espectador. Y aclaro que lo que hicieron el hacker fue, con esa acción que hizo el 17 de enero que yo toqué OK en ese banner, me transformaron mi canal en una cuenta de marca y no la pude recuperar más. Ese día 7 de febrero denuncié cada uno de los 34 videos con la opción que YouTube permite al respecto.
Gracias a esa acción masiva de 34 denuncias de los videos, logré que el canal fuera, bueno, lamentablemente dado de baja, ¿sí? Porque había que comenzar una acción de recupero que duró muchísimo. La verdad, nunca me sentí tan mal en mi vida durante más de 40 días, esperando con mucha paciencia, y vuelvo a agradecer a YouTube todo lo que ha hecho con su área de soporte y el área de sistemas, mismo el área también que trabaja desde Twitter. Sinceramente, viví muchísima angustia. No me gustaría que ustedes, como creadores de contenidos, o si lo van a crear, les ocurra lo mismo, porque la verdad, todo el tiempo que implica crear muchos videos. Yo no soy una persona que no trabaja en un nicho masivo como la tecnología, trabajo en un nicho más específico, ¿sí? Y cada video, ya sea que ustedes estén en un nicho como yo, con casi 12.000 suscriptores, o aquel que tiene, yo en general hago un video por semana porque no me da más el tiempo, porque tengo otro trabajo. Si YouTube lamentablemente no me permite vivir, tendría que estar todo el día creando videos para tener muchísimas vistas, ¿sí? Entonces, es muy importante que vos, como creador de contenidos, tengas presente todas las medidas de seguridad, que van desde un buen antivirus, las claves, el acceso en 2 pasos, ¿sí? Si tenés alguna duda, tenés un foro también para la comunidad de los youtubers, para que puedas consultar. Y hay gente que va adquiriendo una performance y un ranking para poder responderte con propiedad, ¿sí? Y por supuesto siempre está el área de soporte oficial que tiene YouTube para responderte, como es mi caso, que de hoy de hecho seguimos trabajando al respecto porque no es tan instantáneo recuperar un canal. Hoy, 1 de marzo, estoy grabando este video para darles a todos esta noticia muy linda para mí y para todos los que me siguen, porque para mí, cada vez que yo respondo 10, 15 comentarios, las gracias que me da la gente cuando logro mi objetivo, que es transmitirte mis valores educativos, la educación que yo puedo transmitir de cuestiones que son de público conocimiento, me llenan inmensamente de valor a mi vida, ¿sí? Entonces, que no te pase lo que a mí, que por estar dormido realmente me hackearon el canal y yo la pasé muy mal durante vuelvo a repetir, de 40 días. Fueron 41 días, donde todos los días llega un momento donde uno sinceramente dice, no me fijo más en mi Gmail a ver qué pasa, porque como hay tantos canales hackeados, lleva mucho tiempo. Fíjense ustedes, del 17 de enero al 27 de febrero, recién hace 2 días y medio que recuperé el control y sigo dialogando muy amablemente, y le agradezco a la gente de YouTube, con lo cual al área de soporte, con lo cual nuevamente gracias a todos, en YouTube en primer lugar, a todos los chicos que trabajan en el área de sistemas, a todos. Hay gente que le recuperan el canal en una semana, no fue mi caso y todavía sigo trabajándolo, con lo cual toma todas las medidas de seguridad, dale para adelante con la creación si te gusta, o si sos seguidor de alguien, apoyalo, porque es muy triste cuando pasa algo así. Y nuevamente gracias a todos mis seguidores y suscriptores, que va a haber mucho material nuevo para todos ustedes, a fin de que en este 2020 sigamos creciendo. Gracias a todos, y me acerco para mirar a la cámara para que me tome y me vean de verdad, de corazón. Muchas gracias a todos por seguirme, porque hacen cada día mi vida más interesante, mi vida más linda, porque si vos le das algo a alguien, no te quepa duda que te vas a sentir mucho mejor. Así que nuevamente muchas gracias a todos. No dejen de seguirme, suscribite al canal, que va a haber mucho material interesante. Estoy intentando lanzar algo nuevo, que son los cursos, que es todo un desarrollo informático muy importante, que ojalá que ustedes me puedan acompañar. Con lo cual, muchas gracias a todos, y cuando tenga esa área nueva de cursos para que ustedes puedan elegir lo que pueda surgir de cursos para vuestra mejor performance en vuestro trabajo, en vuestro día a día. Gracias por confiar en mí, así como yo confío en ustedes en el día a día, por tener este ida y vuelta tan lindo que es interactuar con cada uno de ustedes. Gracias nuevamente y estamos viéndonos en otro video. Un gran abrazo, Javier.